Ok, bueno, vamos a seguir. Nos habíamos quedado en este teorema. F tiene inverso derecho, inverso izquierdo. Entonces están iguales si es invertible. Y un corolario que se quedó de tarea. De la unicidad del inverso. Ok. Bueno, retomemos y pregunta alguna duda. Ouch. Parece que no hay dudas. Vamos a poner esto. Ay, eso no es una recta. Ahí está. Les comentaba la clase pasada que íbamos a un ejemplo. Ya no lo quise desarrollar porque nos quedaban como 5 minutos o 2, no me acuerdo. Entonces no era tiempo suficiente. Donde les dije que íbamos a ver el ejemplo de una función que es inverso por un lado, pero no lo es por el otro. Eso puede pasar. Entonces, la función es la siguiente. Ejemplo. Denotemos de esta forma a una función que va a ser la parte entera de cualquier número real. Coma. Es decir, esta función con dos corchetitos, x dentro de dos corchetitos, es el máximo entero menor o igual a x, o menor o igual que x. Menor, máximo entero, coma, menor o igual que x. Entonces ya en nuestros términos la definiríamos como f de x es igual a la función máximo entero. Así la conocen muchas veces, máximo entero, la función máximo entero. Entonces, quizá algunos ya conocían esta función, posiblemente otros no. Entonces, lo que les decía es vamos a hacer un pequeño análisis acerca de esta función. Ahí está. Entonces nos dice que es la función, la parte entera de cualquier número real, el máximo entero menor o igual que x. Es decir, por ejemplo, si x es igual a 0.82, ¿qué es lo que va a ser la función? La función máximo entero, o parte entera, también se le conoce. A ver, déjenme ponerlo aquí. La función parte entera. Según la regla de correspondencia de esta función, me dice que si yo a x le doy el valor 0.82, pues este me lo va a mandar a la parte entera del número. ¿Cuál es la parte entera de 0.82? ¿Cero? Es 0, así es. Déjenme quitar esa línea que puse ahí. Vamos a ponerlo aquí así. Esto de aquí sería la parte entera, ¿no? Es lo que representa el entero. Y la parte que está después del punto, pues es la parte decimal. Entonces lo que me está diciendo la función es olvídate de la parte decimal y solamente quédate con la parte entera. Entonces la parte entera es 0. Entonces, si yo evalúo
0.82 en la función, esto me dice que tengo que tomar la parte entera de 0.82. Y esto es igual a 0, ¿sí? La parte entera. Así para cualquier número. Si pongo 3.1416, entonces, ¿quién es f de 3.1416? ¿Quién es la parte entera de 3.1416? 3. Pues es el 3, así es. Eso quiere decir que de cualquier número lo que vamos a hacer es tomar su parte entera. ¿Qué pasa si ese número que estoy tomando ya es un entero? Entonces, ¿quién sería f de 2? ¿Quién es la parte entera de 2? El mismo número, ¿no? El 2. Así es el mismo 2. Entonces, la parte entera de cualquier entero es el mismo. Y cuando es un número que no es entero, pues tomamos su parte entera y dejamos de lado la parte decimal. Este tipo de funciones se les conoce como función escalonada también, o función escalón. ¿Sí? Bueno, escalonada, vamos a ponerle, función escalonada. Porque si las graficamos, lo que obtenemos es como una escalera. Entonces, sea f una función real de variable real, o sea, vamos de los reales a los reales, cuya regla de correspondencia, o sea, es la que me dice que voy a hacer, es, y pues es justo la que tenemos arriba, f de x igual a la parte entera de x. Siempre que me des un número x, lo que va a hacer es tomar su parte entera. Entonces, si nosotros graficamos, espero que la gráfica me quede bien. Vamos a poner aquí un eje, otro eje. Aquí está el eje X, el eje Y, o en este caso le estoy llamando R y R, al dominio y al contradominio. Usualmente nosotros cuando estamos en nuestras clases, pues hacíamos esto, ¿no? Al eje horizontal dominio lo asocian al eje de las X y al contradominio al eje de las Y. Eso nada más es mera notación. A lo mejor, déjenme ver si puedo mover esta. Nada más esta. Por aquí. Así. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a fijarnos en lo siguiente. Vamos a fijarnos en los enteros. Vamos a tomar aquí el 1, el 2, el 3. Hacia la izquierda tomamos el menos 1, el menos 2, etcétera. Aquí tenemos al 0 sobre el eje del dominio. Entonces, como dijimos allá arriba, cuando mencionamos que el 0.82, un punto que está más o menos por aquí, f de 0.82, si no mal recuerdo, si era 0.82, su parte entera es 0. O sea que lo que estaríamos formando es la pareja 0.82, 0. Entonces la gráfica de ese punto pues queda aquí mismo, ¿no? 0.82. Les di el 3.1416 que está por aquí. Y dijimos que f de 3.1416 es 3. Entonces lo que formamos es la pareja 3.1416, 3. Entonces, bueno, no me va a quedar igual mis ejes, a menos que alargue un poquito este. Para que sea un poquito más bonito el dibujo. Ya se me movió el 0. Bueno, ahí está el 0. 1, 2, 3. Aquí está el 3. Eso quiere decir que mi punto va a estar más o menos por acá.
está. Y así igual con el otro punto que les dije, el 2, pues va al 2. Aquí no lo estoy haciendo puntual. Lo que nos interesa es hacer el análisis ya general de todo esto. Entonces, a lo mejor algunos ya se dan cuenta de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si yo considero a todos los X que están entre, voy a ponerlo así, en el intervalo 0, 1, considerando al 0, pero sin considerar al 1, esos elementos, ¿cuál es la parte entera de esos elementos? Sería la pregunta. 0, ¿no? Así es. Entonces, f de x es igual a 0, ¿sí? Vamos a poner si x está entre el 0 y 1, considerando el 0, pues como todos son de la forma 0 punto algo, pues la parte entera es 0 y nos olvidamos de la parte decimal. Eso quiere decir que todos los elementos desde el 0 hasta el 1, pues van a tener como imagen al 0. Déjenme tomar algo más grueso. Ahí está. Sí, tanto el 0 como todos estos. Ay, ¿por qué no me corrige la línea? Ahí está. Van a valer 0, a excepción del 1. El 1 le pongo aquí una bolita hueca. Al 1 no lo voy a considerar. Porque, ¿cuánto es f de 1? Como ya es un entero, pues f de 1 es el mismo 1, ¿no? Lo habíamos mencionado hace rato. Eso quiere decir que ahora si tomo del 1 al 2, ¿quién es f de x para todos esos x de 1 a 2? Pues va a ser 1, ¿sí? Porque todos los números que están entre 1 y 2 son de la forma 1 punto y una cantidad decimal. Entonces, si tomo la parte entera, me olvido de la parte decimal y solamente me quedo con la parte entera, que es 1. Eso quiere decir que f de 1 es 1 y f de cualquier número entre 1 y 2, sin considerar al 2, pues es 1, siempre. ¿Sí? A excepción del 2, donde aquí pondría una bolita hueca, una bolita abierta. Porque f de 2 ya no es 1. ¿Sí? F de 2, como vimos, ya es 2. Y así nos seguimos, ¿no? Todos los elementos que están entre 2 y 3, sin considerar el 3, pues tienen imagen 2. Entonces, todos los que van desde 0 a 3, hasta acá más o menos, tienen imagen 3, a excepción del 3, que donde f de 3 pues es 3. F de 3 ya sería 3. Y así nos seguimos. Entonces la gráfica, como se dan cuenta, es un escalón. Es como una escalera. Si se van hacia atrás, pues pasa lo mismo, ¿no? Si tomo x, que está entre menos 1. A ver, un segundo. Esto ya no me reacciona. ¿Qué pasó? Bueno, en lo que reacciona hasta aquí sí queda claro, ¿no? Cómo se comporta la función. Sí, todo bien. Nada más, denme un segundo. No sé si tengo abiertas muchas cosas y estoy exigiendo al procesador. No lo sé. Tenía abierto el programa de matemática, pero no creo que me esté consumiendo tanto. Esto ya no me quiere responder.
Es mi programa. A ver, denme un momento, voy a dejar de compartir pantalla un momento. Ok. Tener que reiniciar mi programa. Perdón por la interrupción, pero es algo que no tenía previsto. Ya cerré. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es componer esa función con la identidad, si no me equivoco. Ah, no, ya vi, con otra función. Casi una identidad. Aquí está. Cerrar. Listo. Ahora vamos a abrirlo otra vez. Ahí está. Ahora déjenme compartir pantalla nuevamente. Y pasó algo que no quería que pasara. Pues se borró todo mi avance. De modo. Bueno, voy a compartir pantalla. Y ya más o menos vieron qué fue lo que hicimos. Ok. Entonces pongamos aquí ejemplo. Ahorita no lo voy a repetir todo, ¿eh? Nada más voy a recordar aquí el ejemplo que denotamos, que fue la parte entera. Ya en las notas lo vuelvo a reescribir todo y se los envío. Aquí dejo el espacio, habíamos pasado a la siguiente página. Habíamos visto la gráfica de la función, f de x igual a x, igual en la, ahora que les envié la hoja de la clase, lo vuelvo a reescribir todo. Entonces nada más la voy a graficar rápido aquí, para que recuerden cómo iba la función. Entonces aquí en el 0, en el 1 una bolita abierta, había dicho, el trazo. Luego aquí en el 1, f de 1 es 1, todos los que están de 1 a 2. Ahora no me quiere corregir. Bueno, si no, de todos modos también se las corrijo todo esto en la hoja de la clase. Vaya, ya. Tenemos algo así y les dije, si se toman ahora x de menos 1 a 0, pues la parte entera va a ser menos 1. Entonces, supongamos que por aquí está el menos 1. F de menos 1 es menos 1. Y todos los números que están entre menos 1 y 0, su parte entera es menos 1. A excepción del 0. Entonces, la gráfica de la función escalonada, parte entera, es esta de aquí.
Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. En nuestro ejemplo de ver que podemos tener funciones que sean inverso derecho, pero que no sean inverso izquierdo. Bueno, algo de ese estilo. Vamos a decir lo siguiente. ¿Ya todos están conmigo ya? Sí, profe. Sí, ok, sigamos. Entonces tenemos una función que va de los enteros a los enteros. Esos son zetas, ¿eh? Y bueno, también otra función g igual. Vamos a ponerle sean, porque las dos, f y g, funciones de z en z. Y vamos a decir cuál es la regla de correspondencia de cada una. Vamos a decir que f de n es igual a 2n y g de n es igual a la parte entera de n entre 2. Entonces habíamos dicho que algo era inverso izquierdo o derecho si al componerlo con otra función nos da la identidad, ya sea la identidad en el dominio o la identidad en el contradominio. En este caso, tenemos lo siguiente. Tenemos que f compuesta con g de n es igual a la identidad en z, bueno, en z de los enteros. Pero g compuesta con f es distinta de la identidad en z de n. ¿Sí? Vamos a ver que esto ocurre. ¿Quién es f compuesta con g? F compuesta con g de n, por definición, no es más que g de f de n. ¿Y quién es f de n? F de n es la función 2n. Y ahora me dice que evalúe g de 2n, pero g de n es la parte entera de n sobre 2. Entonces aquí tendré que tomar la parte entera de 2n sobre 2, que no es más que la parte entera de n, que no es más que n, ¿sí? O sea, esto no sería más que la identidad en z, ¿sí? Porque estoy aplicando f compuesta con g a n y me está regresando nuevamente n. O sea, me devuelve el idéntico. Pero si tomo ahora g compuesta con f, lo que tenemos es f evaluada en g de n, donde g de n es la parte entera de n sobre 2. Eso es lo que vamos a evaluar en f. Entonces lo que tenemos al final sería evaluar en f la parte entera de n sobre 2, que es 2 por la parte entera de n sobre 2. Y esto es diferente de n. La función g compuesta con f, al evaluar n, no me devuelve a n, ¿sí? Ya me devuelve una cosa diferente. Esto es porque la parte entera pues me regresa el entero mayor o el entero más grande, que es menor o igual que el número que estoy considerando. Esa parte luego es enredada cuando les digo que es la función máximo entero menor o igual que x. Es decir, fíjate en todos los enteros que son menores que x, como hace rato si les digo 3.1416. Pues todos los enteros menores que 3.1416, pues son el 3, el 2, el 1, el 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Todos esos son los menores enteros a 3.1416. Pero ahora me dice el máximo entero. Pues de todos esos que son menores a él, tómate el más grande, tómate el máximo. Pues el más grande de todos es el 3. Por eso le llaman función máximo entero menor o igual que x. Ok.
Profe, una pregunta. N Sí, siempre tiene que ser entero, ¿verdad? sí, en entero, por cómo estamos definiendo nuestras funciones. Se fije que vamos de los enteros a los enteros. Ok, gracias. Y aquí, pues, como ejemplo, por ejemplo, G compuesta con F de 1, pues es la de acá abajo, sería 2 por 1 entre 2, que sería la parte entera de un medio, pero como un medio es 0.5, su parte entera es 0. Sería 2 por 0, y esto me da 0. Y esto es diferente de, voy a ponerlo aquí, ahora sería F compuesta con G de 1, estoy evaluando 1, que pues aquí sería 1. Me quedó muy largo, muy lejos, vamos a acercarlo. Ahí está. Si yo le aplico la función f compuesta con g a 1, me da 1, y si le aplico a g compuesta con f, me da 0. No me da lo mismo. En un lado sí me da la identidad, es una palomita. En el otro lado no me da la identidad. Entonces, aquí sí podemos decir, por ejemplo, que G es inverso derecho de f, en el primer caso, ¿sí? En este primer caso. Que G es inverso derecho de f, o al revés, que F es inverso izquierdo de G, porque sí nos da la identidad. Entonces, si tomáramos el primero de los casos, que G es inverso derecho de F, pero G no es inverso izquierdo de F. Arriba sí estamos viendo que G es inverso derecho, y abajo, cuando lo componemos por la izquierda, no nos da que es un inverso. Es un ejemplo de los raros que luego suele haber, que a veces llegan a ser de examen, de dame un inverso que sea derecho pero no izquierdo de tal función. Profe, por lo general ambos debe ser inverso izquierdo y derecho. Pues depende de la función. Muchas veces de las funciones que se trabajan en cálculo, pues aquí en álgebra, de las que trabajaron más adelante, que ya casi no serán muchas, pues sí, luego muchas son invertibles. No todas, pero sí muchas son invertibles. Entonces van a tener izquierdo y derecho. Pero les digo, luego esos casos raros donde es izquierdo y no derecho, pues suelen ser de tarea o de examen. Así de, encuentra una función tal que cumpla esto. Entonces, por eso tener en cuenta así este tipo de ejemplos también, que son un poquito más extraños. Uy, nos queda un cuarto. Ahora sí me fue muy lento. Quería ver muchísimo. Pero este programa no me favoreció mucho. Esto ya lo vieron también con Cristóbal. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Ok. Vamos a recordar muy rápido nada más. Definición. CAF, una función de A a B. Y vamos a definir rápido nada más aquí para recordar. Una función es inyectiva ¿qué tiene que pasar
para que sea inyectiva. ¿A cada elemento del codominio le corresponde uno del dominio? Ese es sobre que cada elemento del codominio le corresponde a uno del dominio. ¿Sí eso fue lo que me dijiste o fue al revés? Sí. ¿Sí? No, eso sería de sobre. Sobre es que a cada elemento del codominio le corresponda a uno del dominio. O sea que para todo elemento del contradominio siempre va a existir un elemento en el dominio de cuál viene al aplicar la función. Pero si eso sería sobre, queremos inyectiva. Entonces, ¿qué tienen como definición de inyectividad o de función inyectiva? Sí, a cada elemento del codominio le corresponde a lo más un elemento del dominio. Es que cuando me dicen que a cada elemento del codominio, me pareciera que me están diciendo que la función ya es sobreyectiva. De Sí, cada elemento del conjunto A sale una flecha del elemento del conjunto B. sí, puede ser. Gráficamente sí puede ser. Ay. Sí, porque cuando me dicen que cada elemento del contradominio, digamos que aquí está la función de A a B. Cuando me dicen para cada elemento del contradominio, cuando utilizan la palabra para cada, es decir, como que para todo elemento del contradominio, como que le encuentran uno relacionado en A. Como es para todo, pues eso quiere decir que la imagen de la función, estoy diciendo que la imagen de la función es igual al contradominio, y eso es que sea sobre. Pero acuérdense que por eso definimos lo que se llama imagen de una función. Porque puede ser que al aplicarle la función, no cubra todo B, sino que la imagen nada más sea un pedazo por acá. ¿Sí? Que sea f de A. Entonces, no tiene por qué ser que un elemento de aquí venga de algún elemento de A bajo la función, porque pues no es parte de la imagen. Por eso es como que decir para cada elemento del contradominio, pues no es muy general, porque lo estarían llevando al caso en el que la función es sobre. Voy a borrar este dibujo, nada más fue para recordarles que A puede ir a un subconjunto de B, que se llama imagen. No tiene por qué ser todo B. Sí, más o menos lo que me dijeron hace rato de que va una flechita que solamente va a haber una flechita de A a B o algo así. Sí, en otras palabras sería que la función manda elementos distintos de A en elementos distintos de B. Bueno, ahí mis flechas no coinciden, pero es la idea. Ese puntito es este de acá. Lo voy a poner grandotote para que coincida. Ahí está. Si yo tomo una 1 y una 2, pues eso me lo tiene que mandar a un f de A1 y un f de A2. Y si estos son diferentes, pues las imágenes también van a ser diferentes. Sí, y no tengo por qué ocupar todos los elementos de B. A lo mejor por aquí hay otro elemento de B que pues, ni siquiera tiene un elemento del cual venga mediante la función del conjunto A. Sí, también déjenme ahorita escribirles algo de notación para que sea más sencillo al momento de referirnos a la A1, bueno, de referirme a esta A1 y a esta A2. Ya dijimos que si tengo A1 y le aplico la función, f de A1 se llama imagen de A1 bajo la función. Pero ahora si me voy al revés, si tomo f de A1 y me regreso hacia este A,
a ese le voy a llamar preimagen. Antes de la imagen. La preimagen de este elemento f de A1 es A1. ¿Sí? Se llama preimagen. Ahorita lo escribo. Pero la idea de la función inyectiva es que les lleva elementos diferentes de A elementos diferentes de B. Eso se escribe pues de alguna forma. Si para todo, de alguna, que es la siguiente, claro. Para toda pareja A1, A2, que están en el conjunto A, con A1 diferente de A2, se tiene que f de A1 es diferente de f de A2. Entonces, las funciones inyectivas nos mandan elementos diferentes de A elementos diferentes de B. Si pensamos en su contrapuesta, que es la que luego se ocupa mucho en las demostraciones de inyectividad, nos diría que si f de A1 es igual a f de A2, si las imágenes coinciden, entonces, ¿qué puedo decir de las preimágenes? Si la función es inyectiva, así es. Tenemos que decir entonces que las preimágenes son iguales. Entonces, estas son las formas en las que podemos definir a las funciones inyectivas o una función inyectiva. La función sobre una función es sobreyectiva o suprayectiva, o creo que sobre y supra son como se escribe. Para nosotros va a ser sobreyectiva, sí que ahí sí es lo que me decían hace rato, ¿no? Si para cada elemento de B existe un elemento A en el conjunto A, dominio de F, tal que a ese elemento A, al aplicarle F, pues nos manda a B. Es decir, la imagen de la función coincide con el contradominio, porque es para toda B en el contradominio. Y por último, recordemos que una función, aquí f, una función f es biyectiva si es tanto inyectiva como sobreyectiva. ¿Ok? Entonces ya tenemos las tres funciones, las tres definiciones de inyectividad, sobreyectividad y biyectividad. Espero que quede más o menos claro estas definiciones. Y en los 5 minutos que quedan, pues vamos a ver algunas cosas que tenía preparadas, ya no tantas por el tiempo. Pero espero que con Cristóbal hayan visto también varios ejemplos. Ah, sí, le regreso tantito. Estoy acá. A ver. Una función es inyectiva, sí, siempre que dos imágenes son iguales. Sus preimágenes también tienen que ser iguales.
Es sobre si cada elemento del contradominio tiene una preimagen. O sea que f de A es igual a B. O otra forma de decirlo es que la imagen de la función es todo el contradominio. Y una función biyectiva si es tanto inyectiva como sobre. Ok. Ya le voy a bajar. Ahora vamos a ver ejemplos. Espero que, les digo, ya hayan visto algunos con Cristóbal. Es una función real de variable real dada por f de x igual a x cuadrado. A ver, ¿cómo es esta función? ¿Es inyectiva y es sobre o no es ni inyectiva, no es sobre? Si es inyectiva, no es sobre, o no es sobre si es inyectiva, o ¿cómo es? No es sobreyectiva ni tampoco biyectiva, ni tampoco inyectiva. A ver, me dicen, no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque, por ejemplo, menos 1 al cuadrado es diferente de 1, pero la f de menos 1 es igual a f de 1. Está algo raro, menos 1 al cuadrado es diferente de... ¿Diferente de quién? Perdón, menos 1 es diferente de 1. Y f... Ah, ok. Ajá, O sea, f de 1 es diferente de f de menos 1. ajá. Ah, no, o sea, eso sí es lo mismo, Son iguales, pero... Ajá, exacto. pero menos 1 es diferente de 1. Así. Ah, ok, ajá, así es. No es inyectiva justo por eso. Porque partimos de dos imágenes que son iguales y las preimágenes no lo son. Y dice que tampoco es sobre. ¿Por qué? Porque, o sea, el codominio, o bueno, ajá, el codominio no es igual a la imagen de f, porque el codominio son todos los reales y la imagen Así de es. f son solamente los positivos. Así es. La imagen de f es igual a los reales positivos. Vamos a ponerlo así. ¿Sí? Unión el cero. Déjenme ponerlo así. Unión el cero. ¿Sí? También es parte de la imagen. Y esto es diferente a los reales. Los reales pues ya son tanto positivos como negativos. Entonces así es. Entonces, vamos a poner aquí otro ejemplo y ya ahí le dejamos porque ya se me acabó el tiempo y no avancé casi nada. Eso no es muy bueno. ¿Cómo es esta función? F de n igual a 2n cuando f va de los enteros a los enteros. ¿Es sobre? ¿Es inyectiva? ¿No lo son? Bueno, no lo es. Ay, ¿qué dicen? Para empezar, pues sí es inyectiva, ¿no? Porque si f de n1 es igual a f de n2, eso implicaría que 2n1 es igual a 2n2 y pues dividimos entre 2 en ambos lados y nos queda que n1 es igual a n2, ¿cierto? Entonces partí dos imágenes iguales y llegué a que las preimágenes también son iguales, pero no es sobre. ¿Por qué? ¿Por qué no sería sobre? ¿Alguien sabe por qué no es sobre esta función? Podemos verlo así rápido. Porque el 1 pertenece a los enteros, pero no pertenece a la imagen. Así es. Exacto. Sí, tenemos una función que va de los enteros a los enteros, pero está haciendo lo siguiente, ¿no? Que el 0 lo manda dos veces el 0. Digamos que este es el 0. El 1 lo manda el 2.
al 2 lo manda al 4, al -1 lo manda al -2. Entonces, todos los impares en el contradominio, pues no existe un elemento del cual vengan bajo la función. Pues para los X impares, como me dijeron, el 1 es uno de esos ejemplos. No existe, vamos a ponerle aquí B en los términos que estamos. Para los B impares no existe A en A, tal que F de A es igual a B. Y así podemos seguir viendo muchos ejemplos, muchos ejemplos. Bueno, ahí le vamos a dejar por hoy. Ya la próxima clase empezamos a ver más teoremas, ya para terminar esta parte de funciones. Y mientras tanto, pues ya como se me fue el tiempo, nada más les digo rápido, junten todos sus ejercicios de tarea. Yo creo que de aquí a, ¿qué será? Vamos a dejarlo de aquí a la próxima semana, de este martes al próximo martes, para que me entreguen esos ejercicios, más otros que les voy a anexar aquí al rato que les envíe la clase. Unas pequeñas demostraciones. Y vamos a dejar de inicio una semana, de este martes al siguiente martes. Si vemos que tienen un poco de complicaciones o dificultades porque tienen otras materias y mucha más tarea, lo dejaríamos a 15 días. De hoy martes a el martes dentro de 15 días. Para que ya me entreguen todos esos ejercicios. ¿De acuerdo todos? Sí, profe. Sí, gracias. De casualidad, profe, ¿no tiene todo lo que nos ha dejado como de tarea? Pues en Yo las los tengo, notas. bueno, yo los Ten- tengo por si quieren, se los mando al grupo. Sí, por Ah, favor. sí, Porque si gracias. no, tenía que Sí, ponerme porfa. a revisar todo, a irlos ahí juntando. Pero si ya los tienes, pues qué mejor. Y si por favor no los envías. Sí, yo los mando al grupo. Y ya nada más cuando les envíe lo que vimos hoy, ahí les anexo los ejercicios que serían complementarios a esa tarea y ya me la entregan el próximo martes. Y les digo, bajo la posibilidad de que pueda ser dentro de 15 días. Y pues ya los dejo porque supongo que tienen otras clases. Nos vemos pues y que estén bien. Gracias. Gracias, Gracias. profe. Hasta luego. Gracias, Por profe. nada, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego.